número 5, que es la llave de la fe. Y voy a retomar un poco de atrás porque como terminamos una parte y la dejamos inconclusa, voy a volver a comenzar de nuevo ese pedazo para que podamos retomar el tema, para que no se nos quede ahí como raro. Okay, ahí estamos. Excelente. A ver, listo. Voy a cerrar esto. Aquí veo a la mayoría, sí. Bueno, entonces vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por el privilegio de servirte. Gracias por el privilegio de estar en tu presencia esta noche y de poder, Señor, participar en todo esto que tú nos vas a decir, Señor. Bendícenos a través de estas lecciones, Señor, de las llaves del poder, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, voy a retomar, voy a regresarme un poco hacia la parte donde dice la fuente de la fe, porque ahí estábamos y ahí fue donde quedamos y nos quedamos inconclusos. Así que voy a repetir algunos pedacitos al comienzo, pero después vamos a continuar y terminar la lección. Amén. Entonces, la fuente de la fe. Entonces, voy a comenzar leyendo Romanos 10:17. Miren, una de las cosas que a mí siempre me impresionó, Romanos 10:17. Una de las cosas que siempre me impresionó mucho de la forma como predica el pastor Darío, que es el fundador de nuestra iglesia, es que él siempre cita la palabra mucho. Y aquí en este su libro, él lleva exactamente la misma metodología. Él siempre utiliza la metodología de todo lo que va diciendo, lo va comprobando a través de la escritura, lo cual le da a todas las personas ese sentido de seguridad, de saber que lo que está diciendo no lo está diciendo él, lo está diciendo porque la Biblia lo menciona. Entonces, es importante esto porque vamos a tener que consultar la Biblia extensamente. Así que les sugiero que tengan su Biblia a la mano y vayan leyendo los versículos, aunque yo los voy a leer aquí, vayan leyéndolo ustedes también para que vayan entendiendo lo que se está tratando de decir. Entonces voy a leer primero Romanos 10:17. Dice, así que la fe viene como resultado del oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Lo que está diciendo aquí en esta parte, que son la fuente de la fe, ¿dónde se origina la fe? Es la única referencia que tenemos nosotros de parte de Dios, válida, cierta, es la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Por lo tanto, la Biblia es la que nos lleva a la fe, de alguna manera. Y fíjense que la palabra de Dios, y eso ya lo vimos la vez pasada, en la lección anterior, nos dice claramente que la fe viene por el oír, ¿no? Dice aquí, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, en Romanos 10:17. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Observe que cuando nosotros oímos la palabra, se incrementa nuestra fe. Nuestra fe viene por eso, por escuchar la palabra, porque la palabra cuando la escuchamos muchas veces empieza a adquirir sentido en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón. Entonces, por eso es que hay que leerla con intensidad, hay que leerla apasionadamente. Y lo que les aconsejé la vez pasada, léanla en voz alta. No solo para que se edifiquen todos los que escuchan, sino para que se edifique usted mismo. Porque cuando usted la dice en voz alta, también la escucha. Y la fe viene por el oír. Entonces, no solamente la estás predicando, tus palabras, las que estás usando son las palabras mismas de Dios, ojo con eso, sino que además esas palabras regresan a ti por tu oído y te alimentan tu fe. Entonces, miren, no hay que buscar en ninguna otra parte lo que está diciendo el pastor Darío aquí en su libro, porque la mejor fuente para la fe es la palabra de Dios y es por el oír que nosotros recibimos esa fe. Observen lo que dice
Segunda de Corintios 1:20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Amén, no sé si ustedes lo saben, pero amén significa así sea. Cuando nosotros decimos amén, decimos así sea. Entonces, observe la palabra. Vamos a repasar. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Son sí en Cristo. No es que vamos a ver, quizá, tal vez, de pronto, no. Es sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén. Nosotros respondemos así sea. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Cristo son sí y solo sí, decía la antigua Biblia, sí y solo sí en Cristo Jesús. Amén. Pero Dios nos ha dado en su palabra una gran cantidad de promesas que ponen a prueba nuestra fe, porque la fe de qué te sirve si tú no confías, si tú no crees en las promesas de Dios, porque la fe te permite abrazar esas promesas, apropiarte de ellas, tomarlas como si fueran para ti y hacerlas una realidad en tu vida a través de la fe. Por medio de Jesucristo dice que todas las promesas que el Señor nos ha dado en su palabra son sí, son sí. Y es una maravilla porque cada vez que tú leas algo que te promete algo de parte de Dios, tú tienes que saber en tu corazón por la fe de que eso es sí y solo sí en Cristo, quien fue el que lo prometió. Amén. Entonces, en Isaías, que es el libro que estamos revisando en profundidad en esta llave en particular, hay multitud de promesas que Dios le hace a su pueblo. Entonces vamos a leer algunos, vamos a itemizar cada una de esas promesas, vamos a identificarlas de acuerdo con digamos, con el tipo de promesa que el Señor nos está haciendo. Entonces observa, para la comida y el vestuario, aquellos que quieren una promesa de comida y vestuario, observa, Isaías 23:18. Pero sus ingresos y ganancias se consagrarán al Señor, no serán almacenados ni atesorados. Sus ganancias serán para los que habitan en presencia del Señor, para que se alimenten en abundancia y se vistan con ropa fina. Está hablando de los negocios de los inconversos. Esa gente que hace tanta plata y que tiene tanta plata a través de sus negocios, algunos de ellos fraudulentos y complicados, pero esa gente que tiene tanta plata, dice el Señor aquí, que todo ese dinero será para nosotros. Observa, las riquezas de los inconversos serán para los creyentes, para que, según dice aquí, podamos comer hasta saciarnos y nos vistamos espléndidamente. Amén. Entonces, aquí lo dice el Señor. Sus ganancias, las ganancias de los inconversos, serán para los que habitan en presencia del Señor, es decir, para usted y para mí, para que se alimenten en abundancia y se vistan con ropas finas. Miren la promesa del Señor para la gente desalentada, porque hay gente desalentada, porque el mundo desconcierta a través de las pruebas y de las situaciones que tenemos que vivir. La dureza del mundo hace que la gente se desaliente con facilidad. Observa, tantos problemas que nos quitan la alegría de vivir. Entonces el Señor nos regala esta promesa en Isaías 35, 3, 4. Miren lo que dice. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvar. Miren, para la gente que está desalentada porque ha perdido la ganas de vivir, observen, el Señor, esa gente que está debilitada, está amedrentada, atemorizada, el Señor promete que vendrá con gran poder a rescatar. Mire, las personas que tienen temores, aquí está, otra con temores, Isaías 41:10. Así que no temas porque yo estoy contigo.
El Señor, si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Dice la Escritura en otro pasaje. Aquí, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Observe. Wow. Ay, ya le doy acceso. A ver, un momentico aquí que hay un montón de gente haciendo cola para entrar. A ver, ¿y qué es lo que pasa aquí? A ver, ¿por qué no puedo dejar que entren? Aquí está, admit o admito. Nico, bienvenido. Ya. Disculpa que no me había dado cuenta, pero ya estoy pendiente ahora de eso también. Entonces venía hablando de que hay gente que tiene temores. Entonces observe lo que dice Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿No? ¿Y cómo va uno a temer si Dios está conmigo y Dios es el máximo poder? No hay nada que se pueda enfrentar a él. Mire, pasando por las pruebas que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado y tendremos seguramente que seguir pasando por pruebas. Observe, no hay promesa en toda la Escritura que nos permita evadir las pruebas. No, el Señor no promete, no tendrás pruebas en este mundo. No, lo que Él promete es que Él nos va a ayudar y nos va a fortalecer para sobrepasarlas, para darnos la capacidad de sobreponernos. Amén. Observa Isaías 43:2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, pura prueba, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Observa, cuando pases por la prueba, el Señor estará allí para librarte del dolor, para librarte de la angustia, para librarte de las consecuencias de la prueba. ¿Viste? Mire, la culpabilidad por los pecados. Culpabilidad, porque hay gente que está llena de culpa por las cosas que hizo en el pasado, de las cuales se avergüenza. Yo creo que todos tenemos de alguna manera algo de qué avergonzarnos en nuestra vida, de nuestra juventud, por alguna estupidez que hicimos, alguna cosa que de repente, de solo pensar en ella, nos hace sentir culpables. Entonces, miren, lo primero que tienes que recordar es que Dios es amnésico a nuestros pecados. Y lo es, ¿sabes por qué? Porque Él mismo se lo autoimpone, porque Dios no puede olvidar, porque Dios no puede olvidar, no hay manera de que Él borre algo de su mente, porque su mente lo sabe todo. Entonces, a menos que Él mismo se obligue a olvidar, y eso es lo que Él nos está diciendo aquí, que respecto a nuestros pecados, Él prometió olvidarse de ellos y no volverse a acordar más. Entonces, observen, en el verso 25 en Isaías 43, miren lo que dice. Yo soy el que soy, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Para la gente que está comenzando proyectos y no sabe qué hacer, ni por dónde comenzar, ni que de pronto le da un poco de temor porque está uno arriesgando mucho quizá en esas cosas. Observe, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo emprender el plan? Miren, aquí en Isaías 45:2-3, lo que dice el Señor. Marcharé al frente de ti y allanaré las montañas, los obstáculos. Haré pedazos la puerta de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Cuando te cierren esa puerta que son sólidas, que tú dices, esto ya hasta aquí llegué, no pude pasar más. Dice aquí que el Señor hará pedazos la puerta de bronce y cortará los cerrojos de hierro. Amén. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Miren, el Señor siempre te llamará por tu nombre. Qué bueno, ¿eh? Mire, las personas que están enredadas en pleitos, en
en problemas con otras personas y con discusiones y pronto en enemistades con otras personas. Miren lo que dice el Señor en Isaías 49:25. Pero así dice el Señor, si al guerrero se le arrebatará el cautivo y del tirano se rescatará el botín, contenderé, mire, contenderé, es decir, yo voy a ir a pelear por ti con los que contiendan contigo y yo mismo salvaré a tus hijos. Wow, aquel que intente hacer algo contra ti está enfrentando a Dios. Eso es lo que usted siempre tiene que saber, que enfrenta a Dios. Cuando hay alguien que viene contra ti, lo mejor que usted puede hacer es orar por esa persona, porque Dios es y suele ser implacable. Amén. Suele ser implacable. Por eso dice que la venganza es mía, dice el Señor. Amén. Mire, a las personas que no tienen hijos, sobre todo a las mujeres que son estériles. Mire, el Señor es un especialista en fecundar vientres estériles. Y esa promesa la cumplió con Sara, con Rebeca, con Raquel, y la ha cumplido con muchas personas en nuestra iglesia, allá en Miami, en Colombia. El Señor ha rescatado mujeres que ya los médicos decían que no había ninguna posibilidad. Terminaron embarazadas y teniendo descendencia. Observa la promesa de Dios en Isaías 54:1-3. Tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Observen, ¿no? Para las mujeres abandonadas, porque hay tanta mujer abandonada hoy, porque los hombres a veces no tenemos el carácter suficiente para poder resolver los problemas en casa con sus esposas. Y hay muchas mujeres abandonadas. ¿Por qué? Porque es más fácil salir huyendo que quedarse a resolver el asunto. Entonces, observa la promesa para la mujer abandonada, la mujer desamparada. Está en Isaías 54:5-6. Porque el que te hizo es tu esposo. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Santo de Israel. Dios de toda la tierra es su nombre. El Señor te llamará como a esposa abandonada, como a mujer angustiada de espíritu, como a esposa que se casó joven tan solo para ser rechazada, dice tu Dios. Mire, se casó joven tan solo para ser rechazada. Sí, generalmente los varones cuando cumplen cierta edad cambian la de 40 por 2 de 20, normalmente es lo que hacen. Entonces, por eso es que ocurren estas cosas. Para la mujer abandonada hay una promesa maravillosa de parte de Dios. Acosado por las enemistades. Miren, cuando las enemistades te están presionando para hacerte daño. Pero recuerden una cosa, que cuando tú eres el amigo de Dios, porque Cristo dice que Él da la vida por sus amigos, luego nosotros somos sus amigos. Si Dios es tu amigo, escúchame, todo enemigo que tú tengas resulta ser tan pequeño, tan diminuto, tan insignificante, que no tienen importancia. Mire, voy a leerte Isaías 54:17. No prevalecerá ninguna arma, 54:17. No prevalecerá ningún arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Observen que Isaías es experto en promesas, como la hemos venido leyendo todas en el libro de Isaías, como ya he dicho, pero también en el resto
de la Escritura, como dije, también está llena de promesas. Entonces voy a leer una promesa para aquellos que están pasando quizá por momentos de estrechez económica, por la crisis, en fin. Entonces, miren lo que dice el Señor en Deuteronomio 28, 11, 12. Deuteronomio 28, 11, 12. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Wow, qué promesa, ¿no? Miren la promesa esta de tener buena salud, es decir, contra las enfermedades. Uno de los grandes azotes de este tiempo, porque con estos nuevos tiempos han llegado enfermedades temibles a la humanidad y algunas de ellas incurables aún. Pero miren, la promesa de Jeremías 33:6. Miren, sin embargo, les daré salud y los curaré. Jeremías 33:6. Los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Wow, miren, no solamente te dará esa sanidad y esa salud y nos curará, dice, sino que nos dará abundante paz y seguridad. Wow, qué promesa, ¿no? Para aquellos, y es quizá la preocupación más grande que tenemos nosotros como cristianos, es acerca de nuestra familia, que de pronto no conocen al Señor y que uno no sabe si ellos finalmente van a ir a donde nosotros nos dirigimos, porque nosotros sabemos y estamos seguros por la fe que el Señor ha sembrado en nuestro corazón que tenemos un sitio en el cielo. Ahora, ¿cómo saber si nuestros familiares, la gente que amamos, que de pronto se burlan de nosotros y que de pronto no creen, que no tienen fe, qué hacemos con ellos? O sea, ¿qué pasará con ellos? Porque es nuestra preocupación como cristianos saber que ellos vengan con nosotros, porque yo quiero que vengan al cielo conmigo y con el Señor. No quiero que se vayan para el otro lado, porque solamente hay dos caminos, usted sabe. Entonces, vamos todos para allá, para donde queremos tenerlo. Por eso es tan importante que nosotros comencemos la labor de evangelización en nuestro propio hogar y con nuestros propios familiares, porque de lo contrario no los verás en ese futuro, no los verás. Entonces, miren la primera promesa del Señor en Hechos 16:31. Cree, Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Miren lo que dice. Que si tú tienes una fe suficiente y crees en Él, de esa manera, dice aquí, tú y tu familia serán salvos. O sea, es una promesa de Dios de que ellos llegarán a alcanzar la fe como la has alcanzado tú, si tú persistes en tu fe y te mantienes firme en ella. Observen. Miren, miren esta otra, en Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Que los recursos de Dios son inagotables, son infinitos, porque Dios es infinito. Entonces, miren, lo que hay que hacer es que hay que tomar estas promesas y recibirlas de parte de Dios. Mire, aquí está. Así que Dios les proveerá de todo lo que necesiten, dice, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y claro, cuando se trata de promesas de parte de Dios, cuando se trata de fe, que es lo que estamos viendo y es esta llave, es inevitable, porque somos seres humanos, es inevitable hablar acerca de la duda, porque ¿quién no ha dudado alguna vez? Todos hemos dudado en algún momento en mayor o menor grado. Es precisamente combatir esa duda lo que nos hace fuertes en nuestra fe y poderosos en lo que podemos alcanzar y lograr. Miren, es que
los grandes de la Biblia, los grandes hombres de la Biblia también dudaron, porque uno pensaría, no, estos tipos como Abraham, que es el padre de la fe, ese tipo nunca dudó, pero no es cierto, él también dudó, como dudaron muchos. La prueba de que dudó es que él terminó acostándose con la sierva de su esposa para darse un hijo por los medios naturales, porque dudó, decidió de pronto podía darle un hijo a través de su esposa, que ya casi tenía 90 y pico de años y que ya había dejado de menstruar, dice la Biblia. Y él mismo también se veía que no podía. O sea, entonces el tipo dijo, esto no se puede, tiene ahora o nunca. Y hizo eso. ¿Por qué? Porque dudó. Entonces, mire, vamos a ver algunos ejemplos de duda. Moisés, por ejemplo, el gran caudillo del pueblo, él dudó cuando ellos estaban en el desierto y el pueblo se rebeló contra Moisés. Le exigió a Moisés que les diera agua porque no tenían agua, estaban escasos, el ganado estaba sediento, ellos mismos estaban sedientos. Entonces le vienen a reclamar a Moisés de la peor manera, como siempre ustedes saben que lo hacía el pueblo. Se venían contra él y le decían, ¿por qué nos sacaste de Egipto cuando estábamos allá felices y teníamos todo, para venirnos aquí a matarnos de hambre y de sed? Entonces, miren lo que el Señor le dice a Moisés cuando esto le pasa. Toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Estoy leyendo Números 27 al 8. Números 27 al 8. Observa, pero miren el desenlace de esta historia. Voy a leer ahora los versos ahí mismo en Números 20, del 9 al 12. Observa. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo, escuchen, rebeldes. Mira, estaba molesto Moisés. Y estaba molesto porque el pueblo le reclamaba de mala manera. O sea, hacían las cosas, sobre todo ofendían a Dios con sus reclamos. ¿Acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Mire lo que dice Moisés y Aarón. ¿Acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí. Miren lo que dice el Señor aquí. Por no haber confiado en mí, se lo dice a Moisés y a Aarón, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Por eso, ni Aarón ni Moisés entraron a la tierra prometida, por este hecho que ocurrió aquí. Y el Señor lo dice ahí, que la pregunta que todos nos podríamos estar haciendo es ¿por qué Moisés y Aarón no entraron a la tierra prometida? ¿Qué fue lo que pasó? Muy simple, ellos dudaron. Él dudó. Por eso le dice que acaso nos van a poner a nosotros a sacar agua de una roca, a Aarón y a mí. Dudaron. Dudaron de que Dios podía hacer semejante cosa. Y tan es así que el Señor le dijo con la palabra lo que tienes que decir, ordénale a la roca. Mira lo que dice aquí. Toma la vara y reúne a la asamblea. Dice aquí, en presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. O sea, lo único que tienes que es decirle a la roca una orden oral. Pero mire lo que él hizo. Observa. Aquí en el verso 10 dice, sí. Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia. El Señor le dijo que solo lo dijera y él cogió de la rabia que tenía y golpeó 2 veces con la vara la roca. Casi parte la roca, mejor dicho, o parte la vara, una de las dos. Pero lo cierto fue que él, al hacer esto, ¿por qué? Porque él dudaba de que él pudiera hacer algo así y estaba molesto por el pueblo también. Entonces, observen que el Señor le aplicó, por esa razón, le aplicó
esa sanción de que tanto él como su hermano, ninguno de los dos pudieron entrar a la tierra prometida. Voy a ver otro personaje que se llama Juan el Bautista. Juan el Bautista, ustedes se acordarán que fue el mismo hombre que cuando vio venir a Jesús, dijo, este hombre no tengo yo ni siquiera, no tengo ¿cómo se llama? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No tengo derecho ni siquiera a aflojarle la correa de sus sandalias. O sea, no puedo ni siquiera hacer eso. O sea, no tengo la autoridad, ni tengo ni siquiera la majestad para poder acercarme a hacerle eso. Porque este es el Cordero de Dios, él mismo lo declaró. Y luego ustedes recordarán que durante el bautismo de Jesús, él presenció, no solamente escuchó la voz del Padre hablando, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, sino que también vio el Espíritu Santo descender como bajo la forma de una paloma sobre él, sobre Jesús. Todo eso ocurrió durante el bautismo. Él presenció todo esto. Sin embargo, ustedes recordarán que a él lo metieron a la cárcel, que ahí fue donde perdió la cabeza. Ustedes recuerdan que le cortaron la cabeza finalmente en esa entrada a la cárcel, pero estando en la cárcel, estando en la prueba, el hombre dudó. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y estando en la prueba es cuando más expuestos estamos a dudar. Por eso es que nuestra fe tiene que consolidarse antes de la prueba. Tiene que estar firme y poderosa antes de la prueba para poder sobrepasarla. Que miren lo que le pasa a Juan el Bautista. Voy a leerles Mateo 11, 2, 3. Juan estaba en Mateo 11, 2, 3. 2, 3. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Mire la duda de este hombre. Pero ¿cómo si tú mismo presenciaste, tú mismo lo dijiste y lo declaraste? Este es el Cordero de Dios. ¿Cómo es posible que ahora, porque estás en la cárcel, digas que si eres tú que le manda a preguntar a Jesús que si es él o si debemos esperar a otro? Entonces, lo cierto de esto es que mientras estemos en la prueba, estamos expuestos a dudar. Y nosotros tenemos por eso que consolidar, como dije antes, nuestra fe antes de la prueba. Recuerden una cosa, la duda se alberga en nuestra mente. ¿Por qué? Porque la lógica muestra que eso no puede ser posible. O sea, el milagro del que estamos hablando no puede suceder y mi mente me dice, eso no funciona. Eso no funciona porque la ley física dice que eso no es posible, ¿no? Sin embargo, por eso la fe se asienta no en la mente, sino en el corazón. La fe se asienta en el corazón. Y por eso es que cuando cuando Pablo dice, no, la fe se asienta en el corazón y la racionalidad y la lógica están en la mente. El milagro no tiene lógica. Y como no tiene lógica, la mente duda. Pero por eso tú tienes que tener afianzado en tu corazón la fe para contrarrestar la duda de tu mente. Eso es básicamente. Quiero leer ahora Marcos 11, 23. Miren, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice, de que lo que dice sucederá, lo obtendrán. Y esa es una promesa de Dios, está escrita en su palabra, está en Marcos 11, 23. Y observen lo que dijo Pablo en su momento. Si confiesas con tu boca, mire que con la boca se declara, pero se cree con el corazón, porque dice, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, que hay que creer con el corazón, se confiesa con la boca y se puede pensar con la mente, pero solo se puede creer y tener fe con el corazón. ¿Ves? Y cuando tú dudas, estás simplemente procesando a través de tu mente. Por eso nosotros no podemos seguir actuando como actúan los griegos, que son filósofos cuánticos, matemáticos,
¿Me entiendes? Nosotros tenemos que pensar con la mentalidad judía, que es la mentalidad que hemos heredado del pueblo de Dios. Que la mentalidad judía es que ellos piensan con fe. La fe está primero que la lógica. La fe está antes que cualquier otro principio de la ley natural. ¿Ven? Entonces, cuando crees, eres un judío. ¿Ok? Cuando tú razonas demasiado, la fe no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque estás evaluando algo sobrenatural con leyes naturales. No es posible que funcione. Entonces voy a continuación hablar sobre las condiciones de la fe. Las condiciones de la fe. Voy a leer Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Miren, y eso lo he comentado yo en ocasiones en el púlpito, es que para que uno pueda recibir algo de parte de Dios, uno tiene que pensar y creer que Dios es decir, que Dios existe, es decir, tengo fe en Dios, y que Dios puede, es decir, que Dios puede realizar todo lo que estoy pidiendo, que no hay nada imposible para Dios. Luego yo puedo creer, si yo puedo entender esas dos cosas y tenerlas presentes en el momento en que quiero que algo suceda, eso sucederá. Observa, lo que dice aquí es, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Óyeme, a mí este verso siempre me ha parecido sumamente poderoso, porque la gente o todos queremos agradar a Dios. ¿Quién no quiere agradar a Dios? ¿Quién quiere? Todo el mundo quiere que Dios esté contento conmigo y con cada uno de nosotros. Y aquí está el secreto de cómo puedes tú agradar a Dios con tu fe. Es decir, cuanta más fe y por tanto lo que se desprende de esa fe, la confianza, la entrega, la satisfacción de estar con Él, frente a Él, al lado de Él, la confianza que te desarrolla, que se desarrolla en la relación entre los dos, o sea, entre Dios y tú, todo eso es lo que más agrada a Dios. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso también añade ahí mismo que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Dios es y que Dios puede. Amén. Así es que si tú de pronto dudas en algún momento, tienes que interrogar tu corazón. Interroga tu corazón diciéndole, si tu corazón duda en algún momento, tú le preguntas a tu corazón, bueno, ¿tú crees que Dios existe? Y tu corazón te va a responder, pero claro que sí. Pero en esos momentos de duda, ese es el tipo de pregunta que tenemos que hacer. Porque cualquiera puede tener un momento de duda, porque la mente toma control, porque estamos tratando de resolver las cosas con la lógica en un mundo natural. Pero recuerden que nosotros somos ciudadanos del cielo y que nosotros tenemos poderes sobrenaturales concedidos por Dios a través de nuestra fe. Entonces, escucha, cuando tu corazón empiece a dudar, tú tienes que hacerle la pregunta a tu corazón y decirle, óyeme, ¿tú crees en Dios? Y el corazón va a contestar, pues claro que sí creo en Dios. Y luego, ¿tú crees que Dios puede hacer que esto cambie, que esta situación que estamos viviendo, esta situación tan complicada, tan difícil, se puede arreglar? Y tu corazón se verá obligado a responder, claro que sí, porque no hay nada imposible para Dios. Lo que no puedes es preguntárselo a tu mente, porque tu mente te va a decir, no, eso no sirve, eso no funciona. Pero tienes que preguntarle a Dios. Cuando lo haces, tu corazón se verá obligado a responder de la manera correcta. Si es, Dios sí es, sí existe y Dios sí puede. Amén. Voy a revelar ahora a continuación algunos secretos acerca de la fe. Amén. Que están aquí descritos en el libro del pastor Darío. Porque el milagro más grande que ha sucedido en toda la historia de la humanidad es que una humilde virgen en Galilea quedó embarazada y tuvo un bebé
de la nada, porque el problema es que ella no tuvo contacto con hombre alguno. Y así se gestó Dios en su vientre, se gestó Jesús en su vientre. Ese es el milagro más extraordinario, porque la Biblia dice, escúchame bien, que el universo entero no puede contener a Dios. Voy a repetirte eso. El universo que nosotros, el ser humano lo ha explorado hasta cierto punto, hasta donde ha podido, y ha llegado a la conclusión de que hay a dos conclusiones. Número uno, que el universo es infinito. Y número dos, que todavía sigue en expansión. El universo sigue expandiéndose. O sea, se expande más allá del infinito. Y luego la palabra de Dios nos dice que el universo entero no puede contener a Dios. Y ese es el milagro extraordinario, porque si el universo entero no puede contener a Dios, ¿cómo fue posible ese milagro tan extraordinario de que ese pequeño embrión fuera depositado en el vientre de una mujer del tamaño de la cabeza de una aguja? ¿Cómo puede ser que Dios estuviese contenido en tan pequeño espacio cuando dice la Escritura que el universo entero no lo puede contener? Solo para que ustedes vean y contrasten las dimensiones. Pero mire, voy a leer Lucas 1:34 para ver el milagro del que estamos hablando de la Virgen. Miren, ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, ¿cómo voy a quedar embarazada si soy virgen? ¿Cómo está respondiendo ella? Con la lógica de su mente. Está diciendo, esto no es posible. ¿Cómo? Si yo no me he acostado con hombre alguno, ¿cómo puede ser posible que yo quede embarazada si soy virgen? Miren. Pero miren la respuesta que le da el Señor en el verso 35. A continuación dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Ese es el verso 35. Si ven cómo rompió toda lógica, todo razonamiento, y ella lo único que alcanza a decir es en el verso 38, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho. Wow. Y ahí de donde sacamos precisamente esa frase extraordinaria de cuando el ángel le dice a ella, ¿cómo puede pasar esto? Le dice el ángel, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y así es como nosotros tenemos que preguntarle a nuestro corazón, oye, corazón, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Por difícil, por complicada que sea la situación. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es otro de los secretos de la fe, es que Dios tiene autoridad sobre todo. Porque nosotros solemos creer que es que Dios tiene algunas puertas que se le cierran y que no le es permitido entrar o que no le es permitido tocar o no le es permitido hacer. Pero Dios no tiene ninguna de esas limitaciones que nosotros solemos tener y que solemos ver y con las cuales solemos razonar, y por eso nuestra fe falla. Escúchame, Dios tiene autoridad sobre todo. A veces olvidamos las cosas más elementales. Por ejemplo, oramos preguntando, Señor, ¿dónde estás? Como si Dios se hubiera ido para algún lado y ya no me escuchara. Porque de pronto la situación que estoy viviendo se ha agudizado, la situación se ha puesto más difícil, insostenible, podríamos decir. Y nosotros decimos, Señor, pero ¿tú dónde estás? O como he mencionado en algunas ocasiones, esos titulares que salen en algunos periódicos amarillistas que dicen, frente a la tragedia, no es una tragedia, se explotó un volcán y mató no sé cuántas personas, ¿y dónde está Dios? ¿No? Echándole la culpa a Dios. La realidad es que en Mateo 28:18, el Señor nos da una pista aquí. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.
En el cielo es autoridad espiritual, en la tierra autoridad espiritual y autoridad natural. Por eso el Señor le hablaba a los vientos y los vientos se calmaban, le hablaba a las aguas y las aguas se calmaban, a las tempestades. ¿Por qué? Porque le fue dada toda autoridad sobre todo, tanto en el cielo como en la tierra. Toda autoridad, toda la autoridad del Padre reposa sobre él. Y cuando él estuvo aquí en la tierra, hacía todas las cosas que hacía porque tenía la autoridad del Padre. Jesús, sabemos, es el mediador de Dios, entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, la autoridad máxima sobre todo lo que existe, porque Dios se la entregó voluntariamente. Una de las preguntas más capciosas que pudiéramos hacernos sería, ¿y qué tal que el Hijo se rebelara contra el Padre, siendo que el Padre le entregó toda autoridad al Hijo? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Usted se ha preguntado alguna vez eso? Eso ha pasado por mi mente. Yo sé que eso no va a suceder, porque el Hijo se sometió al Padre. Y por eso fue que recibió esa autoridad, porque fue puesto a prueba y la prueba la pasó la sobrepasó con honores, ¿no? Entonces, observa cómo el poder, todo poder y toda autoridad está sobre el Hijo. Y él es cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué significa eso? Que también sobre los demonios tiene poder, porque los principados y las potestades son potestades de tinieblas y principados de poder del demonio. O sea, todo eso está sujeto al Señor Jesús. Por eso dice el Padre, además, en la Escritura, que ante él se doblará toda rodilla. Y cuando dice toda rodilla es que hasta los demonios tendrán que arrodillarse. El mismo Satanás se verá obligado a arrodillarse. Porque dice, porque ante él se doblará toda rodilla. No quedará una sola rodilla erguida. Todas tendrán que doblarse e inclinarse delante de Jesús, porque Él es la cabeza de todo, es el todo poder y toda autoridad. Entonces, ¿qué es lo que nos resta a nosotros? Entonces, hay que buscar entonces siempre para poder que esas promesas sean sí en Cristo Jesús, buscar la voluntad de Dios. Busquemos siempre la voluntad de Dios en todo. La aprobación de Dios está en seguir la voluntad de Dios. Hay personas que oran conforme a sus caprichos. Es que yo quiero esto, Señor, es que yo quiero aquello, y cada vez piden más y más lujoso y más cosas, cuando no se dan cuenta de que en realidad eso no tiene ninguna importancia, porque la Biblia dice que esas cosas se dañan con el uso, se van oxidando, se van corroyendo con el uso y con el tiempo. Todo lo que podamos adquirir se va a dañar, que nosotros tenemos que hacer tesoros en el cielo. Ese fue el mensaje del domingo pasado. Y esos tesoros en el cielo los recibimos precisamente como resultado ¿de qué? De buscar la voluntad de Dios. Cuando yo busco la voluntad de Dios, yo pregunto al Señor, Señor, este dinero que he recibido, por ejemplo, o estas posesiones que yo tengo, ¿para qué me las diste, Señor? ¿Con qué propósito me las entregaste a mí para que yo las administrara mientras estoy en este mundo? Entonces tú encontrarás respuestas que te sorprenderán, porque el Señor te puede decir, mira, ¿sabes qué? Usa ese dinero para hacer, no sé, una obra de caridad o una obra de misericordia, o resuelve esto, o da una donación aquí o a una donación allá, o hace esto o aquello para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque entonces buscarás la voluntad de Dios, y cuando tú busques la voluntad de Dios, agradarás a Dios en todo. Amén. Miren lo que dice Primera de Juan 5, 14, 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Que todo es sí conforme y sí, solo sí en Cristo Jesús. Miren, y el primer principio es no pararle tantas bolas a la loca de la casa, la mente, porque la mente suele jugar con nosotros. No mirar las circunstancias ni las limitaciones. Abraham es el padre de la fe, ustedes saben. Y su descendiente, Pablo de Tarso, se refiere a él en términos muy particulares. Observen, voy a leer en Romanos 4, 17, 20, acerca de Abraham. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. ¿Sí escuchan? Las cosas que no son las llamaba como si ya existieran. Él de pronto se ponía a hablar y a conversar con el hijo que todavía no tenía. Es lo que está tratando de decir la escritura aquí. Contra toda esperanza, miren, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Queridos, lo que está diciendo aquí es, no mires las circunstancias, porque qué tal que Abraham se hubiera puesto a mirar las circunstancias. O sea, el tipo tenía 100 años, la esposa tenía el vientre muerto, como dice la escritura. No es posible eso, la lógica no funciona. Entonces hay que simplemente no mirar las circunstancias ni las limitaciones, sino concentrarse en la palabra y en la promesa de Dios. Mire, lo otro que es fundamental, que es uno de los secretos de la fe, es estar plenamente convencidos. Porque nosotros a veces decimos creer, pero en realidad no estamos creyendo. Mire, en el propio padre de la fe dice esto, en el verso 21, ahí donde estábamos en Romanos 4, dice, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. O sea, estaba plenamente convencido. Si usted no está convencido de que Dios es y que Dios puede, nada sucederá en tu vida. Y lo otro es no cambiar de parecer. O sea, porque las personas somos volátiles a veces y tenemos cambios de humor. Hoy nos levantamos con mucha alegría y al otro día estamos deprimidos. O sea, y así también funciona nuestra fe. Hay veces que estamos hinchados de fe y creemos que todo, ¿por qué? Porque todo está bien. Pero apenas llega la prueba, nuestra fe se debilita, se resquebraja y empezamos a dudar. Observa, no podemos cambiar de parecer. Con frecuencia nosotros obstaculizamos nuestra fe por la falta de dirección y la falta de precisión a veces en lo que pedimos. Hay gente que levanta oraciones de manera tan general que es muy difícil saber qué es lo que realmente quiere. Entonces Dios se queda preguntando, bueno, ¿qué es lo que realmente me estás pidiendo? Porque las personas no tienen esa precisión respecto a lo que realmente quieren. Miren lo que dice Santiago 1, 6, 8. Pero que pida con fe sin dudar. Mire cómo hay que pedir, con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace, que nosotros tenemos que estar y permanecer firmes en nuestra fe. Por eso tenemos que hacer el ejercicio de
identificar claramente en quién hemos creído y en lo que ese ser es capaz de hacer en mi vida y en la vida cotidiana nuestra, porque Él tiene control sobre todas las cosas. Y por último, y con esto voy a cerrar, cada vez que pedimos, debemos siempre pedir, orar al Padre. Escuchen, las oraciones tienen que ser orar al Padre, pedir en el nombre de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Las oraciones van dirigidas al Padre en el nombre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Amén. Cuando usted ora así, está vinculando a las tres personas de la Trinidad, porque los tres son Dios. Si usted solo le habla a uno, los otros dos los está marginando y no tienen por qué hacer eso. Lo ideal es que uno en sus oraciones mencione las tres personas de la Trinidad. Entonces, muchas personas no reciben lo que piden porque no lo hacen correctamente. Jamás pasemos por alto que toda oración, siempre, toda oración debe hacerse dirigida al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Y si quieres añadirle por el poder del Espíritu Santo, que también la redondea. Mire, Juan 14, 13, 14. Voy a leer. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, ahí está, lo dice el mismo Jesús. Cualquier cosa que pidan en mi nombre, ¿en nombre de quién es que hay que pedir? En el nombre de Jesús. Cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré así. Yo la haré así. Será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Miren la promesa de Dios aquí tan poderosa, tan firme, que no se presta para duda ni para equivocación ninguna. Esta enseñanza nos entrega esa llave extraordinaria que es la llave de la fe. Escúchenme, si ustedes quieren realmente tener una vida de poder, de gloria, una vida triunfante, victoriosa, es esta la llave que ustedes deben tratar de fortalecer lo más que puedan en su vida, la llave de la fe, porque la fe, dice la Escritura, mueve montañas. La fe hace que los milagros sucedan, el combustible de la fe, de los milagros. Y por último, la fe es también la fuerza detrás del poder de Dios, porque tú cuando actúas en fe, estás desatando el poder de Dios. Y no solamente en los cielos, dice ahí, sino que lo desatas en esta tierra, en tu tiempo, en tus circunstancias, en tu vida diaria. Por eso la fe tiene que ser un pilar fundamental de tu vida. Bueno, creo que con eso que hemos leído ya, con eso acabamos de terminar la llave número 5, que es la llave de la fe. Quisiera preguntar si hay algunas preguntas, si tienen algunas preguntas para responder. Aquí estoy con mucho gusto. Por favor. Si tienen preguntas, levanten sus manitas y aquí les damos la palabra. Bueno, no hay preguntas por lo que veo. Que todo fue muy claro, dice mi esposa aquí. Bueno, vamos a orar y vamos a cerrar la sesión de hoy a las 8:01. Señor, gracias por tu palabra de hoy. Gracias por ese mensaje poderoso. Gracias por tus promesas. Gracias por esta llave poderosa de la fe con la que nos permite, Señor, desatar tu poder en este mundo, Señor, contra todo lo que se opone a nosotros, contra todo lo que viene contra nosotros, contra las circunstancias, contra las limitaciones, Señor, contra las cosas que a veces nos abordan y nos oprimen, Señor, y nos hacen sufrir, a veces cosas que nos dejan desconcertados y sin palabras, Señor, de lo cruentas, de lo duras que son, Señor, pero tu palabra, Señor, nos dice que nosotros tenemos esta llave que tú nos has entregado, una llave poderosa para desatar el poder de Dios en este mundo, en nuestras circunstancias, en nuestra situación cualquiera que ésta sea. Que no veamos las cosas con la lógica de la mente, sino con la fe del corazón que desata tu poder y que hace que las cosas se resuelvan, porque tú eres
el dueño de todo poder y toda autoridad, y todas las cosas están bajo tu poder, Señor. Gracias, Dios. Bendícenos esta noche, Señor. Bendice a cada persona que está aquí acompañándonos y escuchándote todo lo que nos dijiste hoy, Señor. Y gracias por cada uno de ellos, Señor. Yo te pido, Dios, que tú facultes a cada uno de ellos, Señor, con esa fuerza interior de tu fe, Señor. Fe en ti, fe poderosa, fe en sus corazones, Señor, que brote a borbotones, Señor. Y haz que esa fe sea creciente mediante la lectura diaria de la palabra de Dios. Y así ellos podrán enfrentar el mundo con éxito, en victoria, con poder, con autoridad, la misma que tú tienes y que nos has delegado para actuar. Gracias, Señor. Bendícenos en esta noche, bendice el sueño de cada uno de nosotros y bendice cada cosa que hagamos, que emprendamos, que iniciemos, que completemos, que empecemos. Todas las cosas que nos van a suceder en esta semana, Señor, sean bendecidas por ti y que todo lo que nosotros hagamos, Señor, te agrade siempre a ti, porque lo haremos confiando y teniendo fe en ti. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos, Padre del cielo. A ti hemos orado en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Los quiero mucho, que Dios los bendiga.